Tal, ¿cómo están? Bueno, eh, como les digo siempre, para mí sería mucho más cómodo y redituable hablar bien, decir que todo está en orden, que somos todos amigos, que vamos a salir adelante, que esto va a cambiar, que las soluciones van a llegar, que hay que tener confianza, fe, esperanza, bueno, todo eso que ya los que somos un poquito mayor venimos escuchando prácticamente desde que nacimos en esta Argentina tan particular que nos toca vivir. Pero yo elegí un camino un poquito más difícil, que es el camino de contarles a ustedes la verdad o la realidad o lo que yo veo como verdad o como realidad. Muchos podrán estar de acuerdo y muchos también no están de acuerdo. Pero bueno, eso está en la conciencia de cada uno y en el conocimiento y nivel de compromiso que uno está dispuesto a asumir. Insisto, por ahí sería mucho más fácil para mí llevarme bien con todo el mundo y no seguir haciendo amigos como los hago en cada uno de estos comentarios. Por estas horas se sigue debatiendo el tema de los derechos de exportación, mal llamados retenciones. No son retenciones. Retenciones es algo que me retienen y después me lo devuelven. Estos son derechos de exportación que paga el productor. Por lo tanto, son, si quieren llamarlo de otra manera que no sea derechos de exportación, llámenlos impuestos a la producción. Pero si quieren empezar a aclarar los temas, y esta es la enésima vez que lo digo, no lo llamen más derechos de exportación, porque la gente que no conoce el tema, sobre todo que no participa de nuestra actividad, no tiene por qué entender si nosotros hablamos mal lo que nosotros le queremos decir. Entonces, los derechos de exportación son impuestos a la producción, en el caso de la Argentina. Nunca son retenciones. Dicho esto, avancemos un poco más. Ahí vi un comunicado de la mesa de enlace que dice que el que tiene que actuar sobre este tema es el Congreso. Y la verdad es que yo coincido en parte con lo que están diciendo. Lo que también me parece es que la mesa de enlace o la dirigencia del sector ya está en condiciones a esta altura de presentar un proyecto único sobre lo que realmente ellos creen que se puede hacer. Más allá de lo que quieren, fíjense la diferencia entre querer y creer o poder. Porque todos sabemos que cualquier proyecto que se maneje hoy de derechos de exportación debe ubicarse dentro del contexto en el cual estamos inmersos, que no es un contexto fácil como no lo ha sido nunca en la Argentina. Y los intentos que se hicieron para corregir la deformación que significan los derechos de exportación, lamentablemente han fracasado porque no se los hizo bien. Entonces, es tiempo de que, con toda la experiencia adquirida a lo largo de todos estos años, los derechos de exportación existen en la Argentina desde prácticamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial o antes, y de forma recurrente se han ido instalando con gobiernos de derecha, gobiernos de militares, gobiernos de pseudoizquierda, con todos los tipos de gobiernos que hemos tenido. Me parece que es tiempo que ya, insisto, con toda esa experiencia, sepamos presentar un proyecto único. Ahora bien, se insiste mucho en el tema del impuesto a las ganancias. Por supuesto que el impuesto a las ganancias es el impuesto mucho más lógico que los derechos de exportación. Los derechos de exportación no discriminan entre quien gana y quien pierde, por ejemplo. Lo cual, a su vez, se convierte en una evidente ventaja para el gobierno que administra el Estado, sea cual sea este. Cuando uno toma los datos del año 2021 que acabamos de terminar, del INDEC, y analiza lo que el INDEC dice que ingresó por las exportaciones de cada uno de los productos, ahí Tuchito va a poner en pantalla algunos de estos, el primer gráfico, vemos claramente que más allá del récord de exportaciones, significó también un récord en el ingreso de dólares y un récord en el ingreso de derechos de exportación, que no es récord de todos los últimos 20 años, es que es récord de los últimos años. En el 2011 ingresó mucha más plata por exportaciones, eso vamos a hablar en otro momento, y también, por lo tanto, ingresó mucha más plata por derechos de exportación. Pero dicho esto, ustedes ven ahí en pantalla lo que significó el aporte de cada uno de los principales rubros en conceptos de exportaciones, y abajo está marcado lo que son los derechos de exportación. Y se observa que a lo largo de 2021
ingresaron más de 10.000 millones de dólares efectivos, verdes, billetes, a las arcas del Estado en concepto de derechos de exportación, que además en su gran mayoría los cobró de forma anticipada. Entonces, si yo voy a ir al Estado a proponerle que lo reemplace por el impuesto a las ganancias, les estoy diciendo una cosa que todos sabemos que no es posible. Pensemos que en la Argentina hoy, 10.200 millones de dólares de impuesto a las ganancias, no hay ninguna actividad que los pague. Para hacer un ejemplo muy gráfico, los derechos de exportación de la soja se pagan sobre el valor de exportación de la soja. Pongamos $600 por tonelada. Números redondos, el 31 o 33% según sea el destino de la soja. Estamos hablando de casi $200 por tonelada de soja exportada que le ingresan al Estado. Si lo comparamos con el impuesto a las ganancias en una hipótesis, el Estado va a recaudar, ¿cuánto gana un productor por tonelada de soja? Pongamos 10, 20 dólares, pongámosle 20. Va a recaudar, en el mejor de los casos, el 35% de 20, $7. Estamos muy lejos de llegar a los 10.200 millones de dólares que el Estado recaudó por derechos de exportación. Pero además de eso, si el productor perdiera, no recauda nada, en los derechos de exportación sí cobra, por supuesto, pero además de eso, les decía, lo va a cobrar un año después y en pesos, porque el productor cobra sus ingresos en pesos al tipo de cambio oficial y paga sus impuestos en pesos. En cambio, el Estado, los derechos de exportación los cobra el exportador y los cobra de manera anticipada. Además, tiene que controlar a 10, 15, 20 empresas exportadoras y no a 200.000 productores. Está clara las ventajas que tiene para cualquier gobierno manejarse con derechos de exportación y no con impuestos a las ganancias. Y, dentro de lo posible también, vamos a hablar del contexto en el cual estamos proponiendo soluciones. En este contexto, en donde empleados de la cuarta categoría que están dentro del nivel de pobreza porque ganan menos de 120.000 pesos, están pagando impuesto a las ganancias, y en Buenos Aires ustedes habrán visto estos últimos días, salió 130, 140.000 pesos lo que hace falta para vivir, y esa gente está pagando impuesto a las ganancias y es soltera. Imagínense lo que sería una modificación de los derechos de exportación en este momento. ¿Es posible? Yo creo que es posible presentar un proyecto serio, con criterio, con conocimiento. En un país con casi 50% de pobreza, no se puede pretender que de la noche a la mañana se solucionen todos los problemas. Y este es un tema que debería ser abordado dentro de las posibilidades. ¿Qué es lo posible hoy? Yo me imagino que es posible una reducción de los derechos de exportación de forma programada por campaña. Yo no puedo decir esto de todos los meses voy cambiando, 0,5, 1, 2 puntos. No, eso es imposible de manejar por el mercado. El mercado es uno solo. Eso que también leí por zona, ¿se imaginan lo que sería por zona? Sería un escándalo. Porque además todo esto que se habla de devolución y demás, implica que primero el Estado recauda, el gobierno recauda, y después devuelve, y ya hemos visto las pruebas de todo esto. En su momento con el trigo, con Cristina Kirchner, con la soja en estos últimos tiempos con Fernández. Me parece que no va por ahí. Por supuesto que lo más difícil de recomponer es la soja. Lo primero que habría que hacer es decir un cronograma de reducción de derechos de exportación de, pongámosle 4 puntos por año, al cabo de 8 años quedarían 0. Esto le permitiría al Estado reacomodarse. Esto le permitiría a todo el sector reacomodarse. 4 puntos por año no es tanto. Se eliminaría, por supuesto, el diferencial, ¿no? Que eso ya de por sí significaría mayor ingreso para los productores de movida. El diferencial entre aceite, harina y poroto. Esa sería otra cosa. Por zonas, olvídense, es imposible hacerlo. El mercado es uno solo. ¿Se imaginan tratar de determinar de qué zona viene? Lo que significaría eso desde el punto de vista administrativo. No hagamos inventos de cosas que no tienen sentido. Bajemos, por ejemplo, hagamos un proyecto lógico de 4 puntos por año para la soja y el resto de los productos también 4 puntos en menos tiempo. Porque es imposible, ya Macri lo confirmó, no funciona sacar todo a cero de golpe. De hecho, Macri terminó volviendo a poner derechos de exportación, no pudo cumplir con su promesa con la soja. No nos olvidemos de todo eso. ¿Y por qué digo que no se puede sacar también el trigo, el maíz, todo de golpe? Porque hay consumos internos que están
serían perjudicados. Acuérdense lo que pasó en el primer año de Macri con los consumos de maíz, de los tamberos, de los lecheros, de los filoteros, de los productores de cerdos. Hay que armar todo un esquema mucho más racional de lo que se armó en aquel momento. Insisto, nadie puede estar de acuerdo en sostener los derechos de exportación, pero están hoy, son más de 10.000 millones de dólares, y a este gobierno o a cualquiera no se le puede quitar. Lo que sí se puede hacer es presentar un proyecto lógico que sea amigable con el contexto sobre derechos de exportación. Ahora, ese es el principal problema que tiene el sector, los derechos de exportación. Yo hace tiempo que les vengo diciendo. El principal problema que tiene el campo no son solo los derechos de exportación, es el diferencial cambiario. La brecha que está en más del 100% es lo que está perjudicando. Lo vemos todos los días. Un productor de soja recibe menos del 35% de lo que le corresponde. Uno de maíz está ahí en el 40% y uno de trigo ya se cayó del 40%. Ahí lo vemos en la placa. Primero los precios y después cuánto le quitan a cada uno de los productores de trigo, de maíz y de soja. En de soja más del 60%, en trigo estamos llegando casi al 60% y en maíz estamos arriba del 50%, a pesar de que el maíz tiene un buen comportamiento de precios. Entonces, ¿es posible hacer una disminución progresiva de los derechos de exportación por campaña? Es posible hacerlo. Sobre este tema, ¿qué hacemos? Hay que eliminar el cepo cambiario, y todos sabemos, porque tuvimos la experiencia de lo que pasó cuando Macri lo eliminó. También se puede eliminar de golpe. Ahí la cosa es más complicada, ¿no? Pero mientras no cambiemos esta situación, por más que los derechos de exportación cambien, el productor va a seguir siendo perjudicado mucho más por esto. Y esto se cambia, por supuesto, mucho más fácil con confianza, el levantar el cepo. ¿Alguien dudaba de que Macri tenía confianza cuando se levantó el cepo? Y sin embargo terminó poniéndolo, porque había perdido las elecciones, porque estaba perdiendo las elecciones. Entonces, me parece que tenemos que aprender de toda esa experiencia. Distorsión cambiaria, tenemos que ver cómo se maneja. Y después, lo otro que debería contener ese proyecto de ley o ley, que debería ser único y con el acuerdo de todos, es limitar las intervenciones del Estado en el comercio internacional, en lo que son el manejo de las exportaciones. Eso que el ministro llamó pomposamente los bienes culturales y que ahora tiene pisado, por ejemplo, las exportaciones de trigo, de maíz, de carne, en favor de algunos amigos y en contra de todos, en realidad. Porque cuando uno lo mira en el largo plazo es en contra de todos. Entonces, insisto, creo que es posible hacerlo. Ahora, con demagogia no se arreglan los problemas del campo. La demagogia es lo más fácil. Yo les diría hoy, miren, mañana van a eliminar todos los derechos de exportación, son inconstitucionales, todo eso que habrán escuchado. ¿Cuántas veces lo escucharon en los últimos 40 años? Porque si no te manejan los derechos de exportación, como en la época de Menem, que no había prácticamente, salvo el beneficio para la industria aceitera, que eso nunca se perdió, salvo en los últimos año y medio de Macri, el beneficio para la industria aceitera rigió durante toda la etapa de Menem. La soja pagaba derechos de exportación. Y el girasol también. Entonces le decía, salvo eso, si no hacemos las cosas bien después de 40 años, 50 años de experiencias fracasadas, tenemos que asumir que parte de la responsabilidad por el fracaso también es nuestro. Insisto, si a esta altura de los acontecimientos no somos capaces como sector de presentar un proyecto único y sacar esto que cada diputado anda presentando proyectos que son mamarrachos, verdaderos mamarrachos. Bueno, pensemos en la responsabilidad que nos cabe a cada uno.